Hablemos de un proyecto pionero en Cataluña. Hablemos de Espurna, de su planteamiento y de su potencial educativo. Para ello, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Josep Masallas, coordinador general del proyecto Espurna del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAB. ¿Empezamos? ¿Qué es Espurna? Espurna tiene su precedente en el portal Campus que crearon Ramón Barlam y Ferran Mas por encargo de la Dirección General de Innovación del Departamento de Educación en el año 2006 como recurso para aulas abiertas de secundaria y que Ramón y Ferran supieron direccionar en el sentido cooperativo de red que permite la plataforma Moodle. A medida que el proyecto avanzaba, se vio la necesidad de gestionar su consolidación y su crecimiento. El Departamento de Educación encargó la responsabilidad al ICE. ¿Nos podría concretar más hacia qué perfiles de usuarios se dirige Espurna o se dirigirá? Como he dicho, inicialmente el proyecto estaba dirigido a aulas abiertas de secundaria y aulas de acogida de primaria y de secundaria, pero nuestro propósito es que se extienda a otros ámbitos, de manera que pueda participar en él todo el profesorado y el alumnado de todas las etapas educativas. Debido a la buena acogida del proyecto y a su versatilidad, hemos recibido muchas demandas para ampliar los portales a aulas hospitalarias, formación de adultos y atención a la diversidad en general. ¿Por qué Espurna es un proyecto del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAB? Tanto Ferran como Ramón son formadores del ICE desde hace muchos años en temas relacionados con el equipo de formación de formadores que denominamos de l'àmbit TIC, Tecnologies de la Informació, la Comunicació i la Cooperació, que coordino yo mismo, y de la formación de profesorado interino que se incorpora al sistema educativo público que impartimos desde hace unos años. Precisamente en este programa de formación, el ICE apostó por la plataforma Moodle en sus comienzos y estructuró un aula virtual y de formación de formadores que tuvo mucho éxito. Creo que la pertenencia a los equipos de formación del ICE por parte de Ramón y Ferran, unidos a la larga experiencia en temas TIC de nuestro equipo. Por último, ¿con qué reflexión sobre educación TIC finalizaría esta entrevista? Si analizamos, por ejemplo, las 8 competencias que se desarrollan en el actual currículum escolar, veremos que 7, la matemática, la artística y cultural, la comunicativo-lingüística, la de aprender a aprender, la de autonomía e iniciativa personal, la relación social y ciudadana y el conocimiento e interacción con el medio físico, podrían haberse formulado de manera similar hace años, ya que con pocas variaciones han sido una constante en la educación de los 2 últimos siglos. La competencia digital, que ha aparecido recientemente por primera vez formalizada e incluida en el currículum, evoluciona tan rápidamente que resulta crucial facilitar al alumnado las herramientas necesarias para que puedan adaptarse constantemente a unos cambios que se irán produciendo cada vez con más celeridad. Desde Espurna intentamos estar atentos a su desarrollo y ofrecer un espacio virtual que se mantenga al día. Muchas gracias, José, por el esfuerzo de concedernos esta entrevista y también muchas gracias a Ferran por el soporte técnico que nos ha ofrecido. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestro proyecto y por haberos interesado en él. Os invitamos a participar, colaborar y a ayudarnos a mejorarlo. Gracias.